¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish para servirle a usted. ¿Qué tal amigos? Para Soy Jackie servirle a de mi Yokish. Señor. Nuevamente Estamos con unidos y usted por la convenidos misericordia de aprendiendo hoy Dios, una lección muy confiando y especial, sabiendo que Él está muy con maravillosa. A nosotros, mí me habla que Él no nos personalmente. abandona, Estoy que Él viviendo no unos nos deja. tiempos en los cuales la Y disciplina es muy justamente vamos a importante. aprender ahora Y le pido lo que delante es de la Dios corrección con de todo mi Dios. corazón y delante también A de pesar usted de que me que está nos es escuchando, difícil, que Él nos corrija. Si hay cosas que tenemos que cambiar, que mejorar, es importante que seamos humildes, que nos humillemos bajo su poderosa mano para encontrar el pronto auxilio. Hay cosas que se nos salen de la mano, hay cosas que no sabemos cómo manejar, pero siempre el Señor está permitiendo que su maravillosa disciplina, corrección, enseñanza nos guíe por caminos de bendición. Y para esto vamos a ver en Proverbios 3, del 11 al 12, y dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando habla de no menosprecies, quiere decir que aunque usted no se ponga duro, ni yo, ni difícil, ni con berrinches, ni con deseos de decir dónde está Dios y por qué ahora está pasando esto, porque el Señor nos está encaminando. El Señor nos está cambiando, el Señor nos está mejorando. Cuando notamos entonces que habla de un castigo, castigo tiene que ver con detener a la persona del camino malo. Lo para, lo detiene, le enseña, le guía. Pero no a todas las personas nos gustan que nos castiguen, porque el castigo tiene que ver con una reprensión, con una fuerza sobrenatural que nos hace entender que estamos por caminos equivocados. A veces dicen también que los castigos tienen que ver con la consecuencia, pero si nos damos cuenta que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, para que usted y yo ya no estemos condenados, que es lo importante aquí. Cristo pagó por todos nuestros pecados para que ya no estemos en la condenación, porque la condenación era el fuego eterno. ¿Qué es eso? Es la ausencia de Dios. Vamos a ir a Isaías 53:5, por favor. Y ahí vamos a clarificar, vamos a ver un poquito esto. ¿Qué quiere decir? Porque a nosotros no nos gusta mucho que nos hablen del castigo, de la reprensión. Nos gusta más bien que nos digan todo cosas bonitas y preciosas. Y el Evangelio es hermosísimo. Pero el Evangelio se dio para que nuestro Señor Jesucristo nos rescatara de los delitos y pecados. Dice en el 5, Isaías 53:5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hablamos entonces de una sustitución, y vamos a ir a 2 de Corintios 5:21 para que sigamos entendiendo cada vez más. 2 de Corintios 5:21, por favor. Quizás para unos les es más fácil, para otros no tanto, pero aquí estamos aprendiendo. Usted no se preocupe, que yo también aquí se me están pegando las hojitas, imagínese usted. 2 de Corintios 5:21, ¿ya? Hay un libro y hay 2 libros. 5:21 dice así: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y si usted quiere revisar todo esto, dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahí volvemos al 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nos damos cuenta, mis queridos preciosos amigos, que ciertamente nosotros tenemos este gran regalo en el Señor, que Él pagó por todos nuestros pecados. Realmente si nosotros tendríamos que pagarlos, fuéramos humo, fuéramos polvo, fuéramos nada, porque el enemigo se ensaña con uñas y dientes para ver de qué manera te arrastra en esa culpabilidad, en esa situación, simplemente para que no disfrutemos del Evangelio. Abogado tenemos en Cristo. Nosotros vamos delante del trono del Padre Celestial y pedimos esa misericordia, pero también la sabiduría y el entendimiento de la corrección de Dios en nuestros pecados, en nuestras debilidades. La corrección, por lo tanto, no es la condenación. La corrección viene a ser el ponerte en el camino correcto, el volverte a los principios que Dios puso un día en tu corazón, al volverte a la palabra de Dios que tal vez no la conocías, pero hoy te estás dando cuenta. Y por eso mismo podemos notar entonces que dice, no desprecies ni te fatigues, es decir, ¿hasta cuándo va a ser esta corrección? Mire, hasta que entendamos, porque el Señor va a insistir, porque cada vez que el Señor nos arrebata, ¿y qué quiere decir? Nos lleva a una situación, no es para que nosotros estemos cargados y dolidos de lo que nos está pasando, sino que por su maravilloso espíritu podamos entender de qué se trata lo que estás viviendo, para qué estamos viviendo, cómo lo vamos a manejar. Lo tenemos que manejar de mejor manera. Tenemos que eliminar aquellas cosas que nos están llevando a situaciones perniciosas, pecaminosas, que nos apartan del Señor. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se desvíe de los maravillosos caminos de Él, porque Él nos hace entender el camino por el cual nosotros debemos andar. Dios permite gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para que se vaya nuestro corazón suavizando y escuchemos la voz de Dios en cada momento, en cada situación. La corrección es el proceso por medio del cual Dios proporcionó un sustituto para llevar nuestros pecados. Es Cristo Jesús. El Señor despierta nuestro oído para la corrección, porque pareciera que el oído está sordo, nos habla y nos dice, y simplemente queremos seguir nuestro propio camino. Entonces, si nosotros vamos a analizar, es que estamos siendo creyentes en construcción, seguidores de Cristo que nos van edificando poco a poco. Si la corrección duele, simplemente es porque nos hemos permitido demasiada gravedad ante la situación. Hemos creído que nos podemos salir con la nuestra. Hemos pensado que un poco de rebeldía no es malo. A veces dicen la corrección es para los niños. Y de hecho sabemos que en la palabra de Dios multitud de veces nos dice que introduzcamos a nuestros hijos a la palabra de Dios. Que también la vara de la corrección los va a detener. Y en eso quizás es un poco delicado porque hay personas que hablan de la vara como los golpes en la nalguita, en el pompis, perdón si a alguien le molesta esa palabra, pero para detener a los hijos de la rebeldía. Ahora, se da con ira por el momento, por la circunstancia, y no da el resultado correcto. Muchos de los hijos resienten esto,
Pero vamos a analizar qué es el fundamento de la corrección. Si los papitos nos equivocamos, si los papitos hicimos con demasiada grosería o lo hicimos con un pensamiento de que así se hace y así debe ser, como en la antigüedad, tal vez, bueno, no tan antigua, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos se hacía. Hoy en día, los psicólogos dicen que no se puede, que eso trae muchos traumas a los niños y que los niños luego tienen una autoestima muy deplorable. Puede que así sea, yo no niego eso. Sin embargo, cuando también la rebeldía está arraigada en el corazón del niño, tenemos que ser muy cuidadosos en llevarle al entendimiento de que una vida así no le va a llevar por el buen camino. Decía también que corrige al niño en su camino y te dará descanso. Se supone que si nosotros corregimos, cuando ellos sean grandes, no van a tener las dificultades tan grandes que hoy tienen muchos que no tuvieron esa corrección. Ciertamente hay una definición personal, así es. Ciertamente hay un deseo de seguir a Dios o no seguir a Dios. Así es. ¿En qué momento llegó ese deseo de no seguir a Dios? Tenemos que evaluar. Tenemos que llamar un poquito la atención a cada uno de aquellos que siendo enseñados en los caminos, después dicen, no, yo desprecio, porque es mucha exigencia, porque es mucho legalismo, porque es mucha insistencia. Sin embargo, la mente y el corazón del ser humano necesitamos que se nos repita en el camino, fuera del camino, en la casa, en la escuela. Así dice en Deuteronomio. Los pondrás en los postes de tu casa, en las paredes, todo lo que tiene que ver con versículos bíblicos. Tenemos que esperar en la gracia del Señor, porque no siempre sucede como nos gustaría que suceda. Pero ve ahí que luego viene la corrección de Dios. Primero fueron los de papá y mamá, papito y mamita. Bendito sea el Señor que si es que lo hicimos con un corazón de amor. Aunque no siempre hemos logrado los beneficios necesarios, pero todo está en las manos del Señor. Ahora, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de la aflicción. Esto está en Salmos 94, 12 al 13. Entonces debemos ver más allá de las correcciones o de las tribulaciones. Unos dicen que ciertamente estamos ahorita en un tiempo de tribulación, de juicio, de corrección. Y yo creo definitivamente que estamos en la corrección, que estamos en la disciplina de Dios. Sale a luz quizá cosas que no te imaginaste, pero salen. ¿Por qué? Porque Dios quiere esas cosas que están saliendo, evidenciarlas, simplemente porque cuando el ladrón es encontrado en el acto, 7 veces tiene que devolver lo que se ha robado. Óigalo bien. Entonces, si es encontrado en el acto la obra de Satanás, de todo lo que está haciendo y sale a la luz, ahí viene la promesa que 7 veces se devolverá lo que te robó. Si te encontraron en pleno adulterio, pues vamos a decir gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera le va a pasar como la mujer del adulterio y Jesús de Nazaret. Todos le acusaban. ¿Y qué pasó? El Señor empezó a escribir en las telas del corazón de ella, mientras escribía en el polvo de la tierra. Y le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos fueron poco a poco botando esas piedras. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Mire qué maravilloso es el Señor. Sacó a luz, aunque permitió todo eso, la llevaron a ella casi media ni vestida. Y todos los fariseos estaban ahí para acabarla. Mire, sin embargo, Dios permitió
también para devolverle la redención, porque públicamente Él habló, yo no te condeno. Qué hermoso es todo eso, mire. Tal vez ella estaba sufriente en ese momento, llena de vergüenza, llena de dolor. Quizá no quería que nadie le viera, pero todo el pueblo, por decirlo así, ya sabía. La encontraron en el mismo acto. Pero lo irregular fue que creyeron que el Señor Jesús la iba a condenar. Pero no fue así, porque ya existe ese perdón antes de que tú pidas, ya existe ese perdón. Nosotros tenemos que ver entonces, escoger el camino de la vida y no rechazar la corrección, el que estemos a cuentas con Dios. La corrección es de que hagas tú un balance y digas, todo esto, Señor, y mucho más he fallado. No solo yo, mis ancestros han fallado. Yo te pido perdón por mí, por todo lo que el enemigo quiere cargar sobre mí, por la falta de corrección, por la falta de buscarte a ti, Señor. Pero hoy yo decido que tú corrijas mi vida, que tú corrijas mis genes, que tú corrijas el camino de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de mi esposo, de mi esposa. Corrígelo con amor, Señor Jesús. No permitas que las consecuencias vengan y entonces mi corazón se endurezca más y no entienda el porqué de la corrección. También es bien importante que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Dios no se cansa. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, no se adormecerá el que guarda a cada uno de nosotros. Él es el que va a levantar nuestra vida de tal manera que la va llevando de gloria en gloria, así como es la luz de la aurora hasta el mediodía. Dice en Hebreos 13 del 20 al 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, la corrección del Señor tiene que dar el resultado, lógicamente, de un arrepentimiento genuino, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si nosotros estamos jugando al arrepentimiento, hoy sí, mañana no, y mañana, pasado mañana, 3 veces peor. No, porque eso es tomar por juego el Evangelio del Señor. Si el Espíritu Santo nos aflige, nos entristece, es para ese arrepentimiento. No es una tristeza de depresión y de muerte, eso usted jamás lo reciba. Eso es la culpa. La culpa aún está activa cuando nosotros estamos pecando, pero eso no es algo que tiene que ser interminable. Porque si nosotros nos sentimos culpables por el Espíritu Santo que nos exhorta a revisar lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos da una salida. ¿Y cuál es la salida? Arrepentíos, clamad la sangre de Cristo. Ve y no peques más. Pero cuando no entendemos esto, entonces sí, viene la depresión.
culpa tras culpa y mucha gente hasta ya no quiere vivir y no es algo correcto definitivamente. El tiempo de Dios ha llegado y es ahora para que nos acerquemos con toda confianza delante de nuestro Rey maravilloso. Y esa confianza simplemente es porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y si pagó por nuestros pecados, ya no tenemos nosotros ninguna cosa que nos quite de la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Él hizo el puente único y especial. Dice en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos los parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. La tribulación produce paciencia, pero como otra consecuencia de la tribulación, y a veces es por desconocimiento del Evangelio. Y por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y yo le voy a llevar rápidamente a 2 de Samuel 12. Y aquí está el caso en el Antiguo Testamento del siervo especial David. David había alcanzado una gloria espectacular. David era el rey de Israel. David era el dulce cantor de Israel como Dios lo conocía. Era un hombre que se arrepentía, pecaba y sabía cómo tocar las alabanzas que al Señor le agradaba con un profundo arrepentimiento. Pero llegó un momento en que él se enorgulleció. Y un día dijo, ya no voy a ir a la guerra. Mire qué delicado. Nosotros nunca debemos de ser pasivos en el servicio al Señor. Y decidió quedarse en el palacio. Cuando se queda en el palacio, él mira por su terraza y se encuentra con una mujer preciosa, Betsabé, quien estaba tomando el baño del día. Se aparece ante sus ojos la lujuria, el deseo por esa mujer y la manda a llamar. Cuando la manda a llamar, él tiene intimidad con ella y ella queda embarazada. Ella no se pudo negar, dicen muchos historiadores de este texto bíblico, porque era el rey, pero tampoco era un rey cualquiera, era un rey muy atractivo, muy honorable, y ella se cubre en él. Por eso no sabemos cuál fue la respuesta definitiva de ella hacia él, sino que simplemente ella sigue lo que él le dice. No contento con esto, él manda matar al esposo de Betsabé para que no se dieran cuenta de que ella había quedado embarazada sin haberle tocado a su esposo. El que la tocó íntimamente fue David. Él planifica de tal manera que Urías esté en el frente de la batalla que estaba sucediendo en Israel y lo mató. Cuando lo matan, él dijo, ya se arregló el pastel. Aquí yo me caso con Betsabé y así fue. Ella viene a vivir al castillo y ¿sabe qué pasa? Que él creyó que se había salido con la de él. Planificó tan cuidadosamente que pensó que ni Dios lo había visto. Pensó que nadie le había visto. Lo escondió también, pero Dios lo había visto. ¿Y por qué? Es importante entender que Él nos ha visto. Aunque nadie sepa, Dios lo sabe. Y Él no va a dejar que tú te pierdas en lo oculto de las tinieblas, de lo que Satanás hace para que cada uno de los hijos de Dios que pueden estar en esta situación perezcan y se pierdan. Aparece entonces el profeta Natán, un profeta de Dios que fue mandado para que le hable y para que le diga, y mire, esto está
en 2 de Samuel 12, le habla con una parábola, porque era el rey, no quería entender nada, no quería que nadie le dijera nada, no quería escuchar ninguna reprensión de nada, pero al profeta él lo tenía con respeto. Y dice, Jehová envió a Natán, esto está en 2 de Samuel 12, a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mire cómo contesta David. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Era simplemente una parábola, un ejemplo, comentando de alguien que podía existir. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y mire todo lo que le dio, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire qué duro. Los amonitas eran nada más y nada menos que los incestuosos. Y aquí hay una variedad de cosas en la cual David se había involucrado. La muerte, la destrucción, y no fue cosa suave lo que a él le vino. Sí, Dios le perdonó, pero su hijo, el que venía con esta mujer, con Betsabé, murió. Él ayuna y ora y de todo lo que usted quiera, pero Dios propone que este hombre no se vaya a la perdición, al infierno, al pecado eterno. Porque si Dios no lo corrige, simplemente él sigue en la soberbia, en la rebeldía, y ya no hay el rey David, el dulce cantor de Israel. En el 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, mire, ya estaban ahí hablando, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Todos estaban afligidos de lo que él estaba viviendo. Sin embargo, el Señor lo que dice, lo cumple. Mis queridos amigos y hermanos, las consecuencias están aquí. Las situaciones nos están hablando. El perdón está aquí. El perdón de Dios, no morirás, sino que vivirás y contarás las glorias de Jehová. Sin embargo, la espada no se apartó de él. ¿Qué quiere decir? Las batallas constantes, las dificultades. Él tenía la promesa de construir el templo de Jehová, pero Dios no se lo permitió. Le permitió esto a su hijo Salomón, al siguiente que vino de Betsabé.
Es bien importante entonces nosotros debemos recapacitar, debemos revisar, debemos analizar, debemos profundizar qué cosas nos pueden quitar la bendición de Dios para que podamos eliminarlas antes de destruir la vida a alguien, antes de que venga la muerte a la casa. ¿Y qué es la muerte? La paga del pecado es muerte. Si no nos arrepentimos del pecado y nos enseñoreamos de él, la muerte es simplemente ausencia de Dios. Ausencia de oír su voz maravillosa. Ausencia de su guianza preciosa. Dice Hebreos 12 del 1 al 3. Por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él subió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos de perseverar, no nos cansemos de valorar la corrección de nuestro Dios. Yo le ruego a mi Cristo, mi Rey, que nos corrija con lazos de amor, que nos enseñe, que nuestro oído esté dispuesto a escuchar lo que Él quiere que necesitemos escuchar, que el corazón sea tan blando y que no te hagas necio ante las circunstancias que crees que estás bien, pero que ya te ha traído sufrimiento y dolor. En el nombre de Jesús yo te bendigo, mi amigo, mi amiga preciosa, hermanito en Cristo. Te envío mi abrazo fraternal para que no creas que esta palabra es simplemente agobiante en medio de estos tiempos difíciles. No, esta palabra viene a ser una puerta de bendición, porque cuando entendemos por qué es la corrección, viene a nuestro entendimiento un cambio intenso. Porque el Espíritu de Dios nos cambia, nos transforma 360 grados. El que robaba, no robe más. El que fornicaba, ya no lo haga. El que se emborrachaba, tampoco se deleite en eso. Que venga en nuestras entrañas un desprecio por el pecado. Que nuestro cuerpo no resista la suciedad del mal. Que nuestros ojos se sientan ofendidos ante ver cosas perniciosas y que nuestro corazón no tolere las tinieblas. Amiguito y amiga, para eso es la corrección de Dios, porque Él es nuestro Padre amoroso, porque Él como Padre no nos va a dejar en manos del engañador. Como sea, Él nos va a traer en sus brazos, amén. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Él nos va a poner ángeles que nos saquen de las tinieblas, que nos saquen de las espadas, que nos saquen de Moab, que nos saquen de los amonitas, de Sodoma, de Gomorra, todos esos constantes enemigos del pueblo de Dios, de las adicciones que tienen que ver con esos gigantes que Dios quiere que conquistemos, las inmoralidades sexuales, la corrupción, cualquier tipo de convocatoria a demonios, a ídolos,
brujerías, iras, contiendas, soberbias, faltas de perdón, odios, robos, aún situaciones que ni siquiera las podemos mencionar.